Somos Codigio, un podcast de ciencia, tecnología e ingeniería, donde conversamos de distintos temas de interés y contamos con invitados expertos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para triunfar en el mundo de la tecnología. Conéctate con nosotros, conéctate con Codigio. El día de hoy tenemos invitado a Efraín Carreón Ortiz. Es un tecnólogo, digo tecnólogo porque estudió la licenciatura en tecnología, egresado de una de estas carreras elite en la UNAM, ganador de la beca Santander Training Potencia de Negocio en 2021, nombrado como uno de los 100 líderes de innovación de México en el 2020, reconocido con el Crisol de la Ciencia y el honor por el director de la Escuela Militar de Ingenieros Sedena. Nos cuentes un poquito también de qué consiste esta carrera, ¿no? La licenciatura en tecnología. La UNAM hace varios ayeres, aproximadamente hace unos 10 años, desarrolló una suerte de, vamos a decir, de familia de carreras en las que ellos apostaron para poder crear profesionales de alta especialidad y de alto rendimiento en el país, como la ingeniería en biotecnología, en nanotecnología, discúlpenme, me parece que es licenciatura en ciencias genómicas y particularmente la carrera de licenciatura en tecnología. Y estas carreras se caracterizan porque no son de pase directo. Para que tú puedas ingresar a ese tipo de carreras, tú tienes que realizar aproximadamente 10 u 11 evaluaciones previas en las que se valida si tienes las competencias para poder ingresar. Esas evaluaciones van desde el dominio del inglés, de la computación, hasta exámenes escritos de física, matemáticas, biología, química y una evaluación o una entrevista con un comité. Ok, ¿y cómo te enteraste de esta carrera? Por lo regular, yo cuando estudié cuál era la oferta académica que tenía en la UNAM, veía el manual. Y en el manual venía precisamente esto, licenciatura en tecnología. Venía en el manual, no recuerdo si era un manual o un folleto, pero ahí venía. Yo hice aproximadamente 7 u 8 veces, no recuerdo cuántas, el examen para ingreso a la UNAM. Yo empecé tarde realmente, como a los 21 creo que empecé la carrera universitaria, 21 o 20, algo así, no recuerdo. Y en paralelo yo estudiaba en el Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Entonces, yo me enteré cuando llevan como por la segunda generación, en Fresno Ritlán, de que existía la carrera de licenciatura en tecnología. Yo, por ejemplo, la forma en la que entré a la carrera de tecnología es que yo me quedé en matemáticas aplicadas y computación en la FES Naucalpan, Acatlán, en la FES Acatlán. Y de ahí tuve que pedir mi cambio para la carrera en tecnología, que fue todo un proceso, pero me lo aprobaron y hice los... Digamos que ganaste la beca de Santander X Training 1, o bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué es la beca o cómo es? Cuéntanos un poquito. Hace unos 3 años yo trabajaba en una oficina de transferencia de tecnología. En esa oficina desarrollamos un reactor de reciclado de llantas para neumáticos fuera de uso. Esa tecnología se validó, se implementó, se desarrolló. De hecho, por ahí tengo videos e imágenes del reactor de 10 toneladas en Jalisco. Lamentablemente, esa iniciativa fue dejada de lado, pero lo innovador de ese reactor no era el reactor, era una cosa que se llamaba módulo de neutralización de las emisiones de gases contaminantes, que no es otra cosa que un, vamos a decirle, embudo, que lo que hace es captar las emisiones contaminantes con soluciones alcalinas, para no como que dar demasiada información. Entonces, ahí la propuesta que yo les estoy haciendo a la gente de Santander, en lo general en esta beca, es poder incorporar este módulo, porque yo con otros compañeros tenemos un poco de know-how para cómo implementarlo, en otro tipo de reactores que tengan una base de termólisis, esto es incineración termoquímica. Entonces, ahí la idea que se le hizo, bueno, ni siquiera la idea, el proyecto que metimos con Santander fue precisamente eso, a razón de la gama de conocimientos que nos va a dar Santander, porque este curso empieza en este mes, poder mejorar ese proyecto que ya viene un poco atrasado y que ya viene desarrollándose. Entonces, eso es la respuesta rápida. ¿Cómo se gana? Pues entras en una convocatoria, participas, generas una solicitud de beca y ahí la gente de Santander verifica si tú eres apto o eres no apto para la beca y listo. ¿Cómo buscas tu trabajo de eso? O sea, ¿qué es lo que harías tú buscando un trabajo? ¿Cómo lo buscas? Como dices tú, pensando que aquí no había oportunidad de que hubiera área laboral de ese tema en específico. Carreras y trabajo para computólogos cuánticos sí hay completas carreras como para que alguien se pueda involucrar. Porque por ejemplo, IBM tiene una computadora cuántica. Si mal no recuerdo que era ese 4 qubits. Qubits es la unidad de medida de la computación cuántica. Entonces,
hay y se requiere programadores cuánticos. E IBM tiene su lenguaje de programación de la computadora cuántica. Y si tú te especializas en el dominio de ese lenguaje de programación, es muy probable que puedas ser contratado por IBM, porque tiene su computadora cuántica. Lo ¿Y mismo pagan bien? pagan muy Pregunto, o sea, bien, yo creo que sí, ¿no? pagan muy bien. O sea, pues, ponte a pensar por un momento, un científico, porque la mayoría de los que están trabajando como programadores cuánticos tienen el rango de doctor. Recuerda que la jerarquía de doctor, la más alta es profesor y el PhD está como por aquí abajito. Luego hay como que muchos escalafones, depende del sistema científico de cada país. O sea, Ujú. la mayoría de los que son programadores cuánticos son de doctores para profesor. Entonces, el doctor, güey, pues, o sea, les va bien, les pagan bien, tienen convenios de secrecía, no, ni siquiera convenios de confidencialidad, de secrecía en el que Sí, no pueden decir nada, los tienen vigilados y monitoreados porque cualquier fuga de información es casi un delito millones. penal. Ajá. Y o sea, tus prestaciones, no manches, les dan un buen. Entonces, ganan bien. No, no ganan bien, ganan asquerosamente bien. Esta es la época en la que hay una peor inversión en esa administración en ciencia y tecnología. Desde hace poco más de 15 años no se veía un decremento en el PIB de gastos de ciencia y tecnología, que está en el 0.4%, que me parece que en 70 años es el peor ejercicio o inversión del gasto en ciencia. ¿Sabes? ¿Y qué No, tanto afectó la pandemia o es el actual gobierno? eso ya venía desde antes de la pandemia. Que tú eres director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Empresas Tecnológicas Industriales 4.0. Ujú. Sí, 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 sí. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cómo hace? ¿Eres director ejecutivo porque tú fundaste esa asociación o porque fue un puesto al que fuiste llegando? ¿Cómo está eso? La sociedad civil se rige bajo un sistema democrático. Hay una asamblea que está compuesta por una cantidad de integrantes. La asamblea hace elecciones anualmente y en esas elecciones se define un presidente y un director ejecutivo, un consejo directivo, un comisario y me parece, y presidentes de comités. Son 5 comités. Técnico, de sociedades, de prácticas societarias, de finanzas y no recuerdo los otros dos. La asamblea elige a sus dirigentes y los dirigentes en esta ocasión fuimos el presidente de la asociación, que es el doctor Octavio Fernández Cortés, y su servidor, Efraín Carrión. Entonces todo esto fue realizado mediante un proceso democrático de elección. Y la naturaleza de la asociación es poder estipular, empoderar y desarrollar una gran cosa, bueno, varias cosas, pero una que es prioritaria. Estándares para poder desarrollar tecnologías en la industria 4.0, tales como cifrado de datos, como comunicación de protocolos de Internet de las cosas, como procuración de datos con cloud computing, etcétera, ¿no? Instrumentalización de industrias, sensores, etcétera. Esa es una de las grandes actividades que tiene que hacer la asociación. Definir estándares sobre los cuales se tiene que empezar a hacer el cómo de la industria tecnológica. Todo esto de la computación cuántica, que yo sepa, va a arruinar precisamente la parte de los cifrados, ¿no? O sea, se los va a volar. Y de hecho, según yo, es uno de los riesgos, ¿no? Que hay de la computación cuántica con respecto a los cifrados. Entonces, hablando del algoritmo de Shor, que es básicamente un algoritmo cuántico para poder desencriptar cualquier llave asimétrica que se pueda considerar, o que sea de un algoritmo RCA256. El algoritmo de Shor, para empezar, únicamente puede ser corrido en una computadora cuántica. Y las actuales computadoras, bueno, las aproximaciones de computadoras cuánticas que existen al día de hoy son la de Google, la de IBM, pero hay una empresa que está ya desarrollando la parte de la computadora cuántica, que esto se mide en niveles de qubits, en niveles de procesamiento de qubits. Está del 2 a 2 qubits, a 4 qubits, a 8 qubits. Si el doctor Venegas está por ahí escuchándome, que me diga que estoy muy mal, ¿no? Y las computadoras cuánticas y los algoritmos cuánticos se rigen bajo circuitos cuánticos. Los circuitos cuánticos están mayormente alimentados por compuertas cuánticas, compuertas lógicas, como lo conocen en computación tradicional. Está la muy famosa compuerta de Hadamard y están otra N cantidad de compuertas. Entonces, básicamente lo que se hace en el algoritmo cuántico es tomar tu qubit, meterlo en una función UDF de X y posteriormente sacar estados entrelazados. Eso para ciertos algoritmos. Hay 3 grandes algoritmos cuánticos: el algoritmo de Deutsch-Josa, el algoritmo de Gruber y el algoritmo de Shor. El que tú comentas para poder desencriptar cualquier llave pública simétrica es el algoritmo de Shor. Una de las grandes tesis que tenía el doctor Osirich era que la computadora cuántica iba a ser la próxima bomba nuclear, porque con esto se podría hackear
Bueno, en teoría, Cualquier cuenta de banco, cualquier cosa, ¿no? cualquier bolsa de valores. Esa era Ujú. una de las tesis que sostenía el doctor Osievich. Aquí Brandon nos pregunta, ¿qué opinas de la ley de telecomunicaciones de datos biométricos? Sí, es esta ley, ¿no? En la que están buscando dar visibilidad de quiénes son las personas con base a sus biométricos. Si mal no recuerdo, creo que es esta. Mira, es una cosa interesante porque aquí estamos hablando, y de hecho, eso es algo muy, muy padre. Yo hice mi tesis, bueno, la estoy haciendo todavía, en legislación tecnológica, particularmente en lo que es la parte de adoptar las mejores prácticas internacionales para las nuevas tecnologías. El diputado Javier Hidalgo decía que nosotros podíamos acceder a una suerte de tarjetita con la cual podíamos identificarnos en lugar de utilizar la INE. Pero una cuestión interesante era qué era identidad y qué era una identidad digital y una ciudadanía digital. Porque una de las cuestiones aquí muy interesantes era, ¿cómo yo puedo garantizar que Efraín Carreón es Efraín Carreón? Entonces, muchos legisladores dicen, pues mira, tenemos que permitir el acceso a tus biométricos, tenemos que saber quién eres, y para eso ya hay tecnologías como la firma electrónica avanzada que nos brinda el SAT, donde nosotros podemos tener, bueno, donde el SAT, bueno, creo que no lo tiene, pero ellos hacen una suerte de copia de la iris y de la huella dactilar para que se pueda tener un registro de que tú eres quien dices que eres, porque recuerda que tenemos en la huella dactilar y en la iris una identidad que no puede ser repetida en ninguna otra persona. Entonces, aquí la cuestión es, ¿quién va a procurar estos datos biométricos y para qué o qué uso se le va a dar a estos datos? Porque si un instituto, por ejemplo, como creo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el que procura estos datos, aquí la pregunta es, ¿qué uso se le va a dar? O si los procura una empresa, ¿qué uso les va a dar la empresa? Y es una política muy interesante esta de la privacidad de datos personales y de la seguridad, porque no nada más está atentando contra la privacidad de las personas, sino también está atentando contra la seguridad interna, que es algo muy fuerte. Claro. ¿Cómo podremos definir para los que nos escuchan y que no saben qué es Industria 4.0? ¿No? Ya que incluye Porque pues muchas cosas, ¿no? tiene sinónimos, ¿no? Como la cuarta revolución industrial, Industria 4.0. ¿Cómo la definirías tú, Efraín? Una asociación civil que se llama Foro Económico Mundial, que agrupa a los empresarios más importantes políticos, pensadores, intelectuales, etcétera, del mundo, y que cada año lanzan conferencias o lanzan temas de prioridad para poder definir políticas económicas. En 2016, me parece que fue, el presidente de esa asociación, Klaus Schwab, llamó para poder desarrollar lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y de esa cuarta revolución industrial se desprendieron tres grandes conceptos, o modelos, creo que es la palabra más adecuada, los modelos. El modelo de la industria 4.0 para poder crear sistemas inteligentes industriales, el modelo de los servicios 4.0 para poder digitalizar los servicios, restaurantes, MIPYMES, etcétera, y el modelo de la educación 4.0. Puede parecer rimbombante y puede parecer sinónimos, pero no lo son, porque cada modelo tiene sus definiciones, tiene sus metas, sus alcances y tiene sus límites, ¿sabes? Entonces, estos modelos lo que hacen es tratar de, en cada sector, estipular cuáles son las directrices que hay que lograr. Y ahora, ahí te va. La gran promesa de la cuarta revolución industrial es la singularidad tecnológica, esto es, la inteligencia artificial dura. Lo que conocemos como esta inteligencia artificial que está definida por la máquina de Turing asistida por computadora y que puede tener una semitoma o una semiautonomía en la toma de decisiones, porque no es completamente autónoma. En el modelo de la máquina de Turing asistida por computadora se define puntualmente, la inteligencia artificial no tiene conciencia, pero tiene toma de decisiones. En el artículo viene ahí explícito. ¿Cómo definirías Industria 4.0? La industria 4.0 es un esfuerzo para poder llevar a cabo lo que se conoce como la solitaria. Henry Ford soñaba que hubiera una fábrica que trabajara los 365 días del año, las 48 semanas, las 24 horas, los 3.600 segundos, de forma continua para generar la producción de carros que él tenía. Y a ese esfuerzo, a esa maravilla tecnológica, se le conocía como la solitaria. Esa es la definición más rápida y más humana que te puedo compartir. La definición la puedes encontrar en los modelos de Industria 4.0, que es para digitalizar el aparato productivo e industrial de una nación. Entonces, esa es la premisa, poder llegar a construir un sistema inteligente que pueda ser sujeto de producir. Pero, bueno, hay otros componentes, ¿no? Pero eso es como en esencia lo que es la industria 4.0 y la cuarta revolución industrial promete, que eso lo dice Miklos Lukács, un filósofo de la tecnología. Está medio jalado el güey, o sea, tiene ideas medio raras. Sí, tiene ideas raras, o sea, honestamente.
Pero la cuarta revolución industrial busca que nos podamos mezclar con la tecnología. ¿Has escuchado hablar esto de los transhumanistas, de los tecnoprogresistas? Claro, Es- del transhumanismo, de los cyborgs, de cómo va a ser el humano y su integración con la tecnología, ¿no? Claro, y de hecho, pues hay esfuerzos. Ve a este loquito, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Elon ¿Sabes que está Musk, desarrollando esta cosa? Neuralink, ¿no? Ajá. Sí, o sea, ahí No, y es que eso creo que la gente no lo piensa, pero tendría muchas implicaciones morales y éticas. O sea, una persona que tenga eso va a probablemente mejorar su memoria o no sé qué cosas como que te va a tunear, pero ¿quién va a tener acceso a eso? Quien tenga los recursos. Y entonces va a generar una brecha o va a haber algo nuevamente desigual, o quién va a poder obtener los mejores trabajos, pues quien tenga acceso a ese tipo de tecnología para modificarse así físicamente y poder tener de hecho eso. Entonces, sí, es muy interesante todo el tema del transhumanismo.